La mayoría de las personas nunca regresarían a una zona de guerra después de haber sido secuestradas, golpeadas y mantenidas cautivas durante 44 días. James Foley lo hizo. Él creía que había historias tan importantes que valía la pena arriesgarlo todo para contarlas. Se integró junto a soldados, combatientes rebeldes y civiles comunes, atrapados en algunos de los conflictos más mortales del mundo, decidido a mostrar el costo humano de la guerra. Pero en 2012, después de cruzar a Siria, desapareció. Durante 636 días, su familia no tenía idea si estaba vivo o muerto. Tras bambalinas, el gobierno de Estados Unidos lanzó una de sus misiones de rescate de rehenes más audaces, mientras una de las células terroristas de ISIS, más despiadadas jamás creadas, lo sometía a torturas inimaginables. Y luego, en agosto de 2014, el mundo entero observó cómo ISIS publicó un video que cambió la guerra moderna para siempre. Esta es la vida, el cautiverio y el horrible asesinato del periodista estadounidense James Foley. Bienvenidos a Wars of the World. James era el mayor de 5 hermanos, hijo de Diane y John Foley, y creció en Wolfboro, Nuevo Hampshire. En 1996, se graduó de la Universidad Marquette en Milwaukee, Wisconsin, con una licenciatura en Historia, antes de unirse al programa Teach for America, enseñando a niños de primaria en Arizona durante 3 años. Pero la enseñanza nunca fue su verdadera vocación, y en 1999, se fue para estudiar una maestría en Bellas Artes en Escritura Creativa en la Universidad de Massachusetts, Amherst, la cual completó en 2002. Luego se mudó a Chicago en 2004 para enseñar escritura a jóvenes infractores en el campamento correccional del condado de Cook, antes de continuar su educación en 2007 en la Escuela de Periodismo Medill de Northwestern, donde obtuvo una maestría en Ciencias en Periodismo. En 2009, Jim viajó a Irak y trabajó en proyectos de desarrollo Tatweer, financiados por USAID en Bagdad. Fue allí donde se convirtió en periodista empotrado con la 101ª División Aerotransportada de Estados Unidos y la 76ª Brigada de Infantería de la Guardia Nacional de Indiana. Al año siguiente, comenzó a reportar desde Afganistán junto con la 4ª División de Infantería de Estados Unidos y la 10ª División de Montaña. En enero de 2011, Jim se unió a Stars and Stripes como reportero asignado a Afganistán. Sin embargo, 2 meses después, fue detenido por la policía militar estadounidense en la base aérea de Kandahar, bajo sospecha de poseer y consumir marihuana. En marzo de ese año, Jim admitió la falta y posteriormente renunció a su puesto. Poco después, comenzó a trabajar para Global Post, con sede en Boston. Viajó a Libia para cubrir el levantamiento contra Muammar Gaddafi, acompañando a combatientes rebeldes. En ese momento, Libia era un lugar muy peligroso debido a la brutal y caótica guerra civil que buscaba derrocar el régimen de Gaddafi, y Jim y sus colegas pronto descubrirían cuán vulnerables eran los periodistas en un entorno así. En la mañana del 5 de abril de 2011, Jim viajaba en un vehículo civil rebelde en el desierto, a las afueras de la ciudad portuaria oriental de Brega, que era estratégicamente importante. Lo acompañaban la reportera independiente Claire Gillis, el fotógrafo español Manu Bravo y el fotoperiodista sudafricano Anton Hammerl. Cuando 2 vehículos fuertemente armados pertenecientes al régimen de Gaddafi aparecieron sobre una colina, disparándoles con ametralladoras directamente. Durante este violento encuentro, Hammerl fue trágicamente asesinado a tiros. El resto del grupo fue atado, con los ojos vendados y cargado en un vehículo militar. Fueron llevados al pueblo natal de Gaddafi, Sirte, antes de ser trasladados a un centro de detención militar en Trípoli, donde enfrentaron las duras realidades de ser prisioneros en medio de un conflicto. Durante las primeras semanas, Jim fue interrogado repetidamente bajo la sospecha de ser un espía.
También enfrentó audiencias en un tribunal administrativo por entrar ilegalmente a Libia, sin visa y por reportar sin permiso, y tanto él como sus compañeros cautivos fueron brutalmente golpeados por las tropas pro-Gaddafi. Después de pasar 44 días angustiosos en cautiverio, Foley finalmente fue liberado el 18 de mayo. Él, junto con sus compañeros detenidos Gillis, Bravo y Nigel Chandler, un periodista inglés que también fue retenido, fueron trasladados al lujoso Hotel Rixos en Trípoli. Una vez de regreso en Estados Unidos, Jim regresó a su ciudad natal de Milwaukee, donde sintió la necesidad de expresar su gratitud a la comunidad que había rezado fervientemente por su regreso seguro a través de una serie de entrevistas emotivas. Después de su liberación, Jim vivió con su hermano Michael durante 3 meses para recuperarse de su terrible experiencia. Más tarde, le ofrecieron un trabajo de oficina como editor para el Global Post. Pero Jim estaba inquieto y, para consternación de su familia, rápidamente regresó a Libia y estuvo en el lugar de la captura de Gaddafi, junto con la corresponsal de Global Post, Tracy Shelton, el 20 de octubre de 2011. En 2012, el levantamiento sirio se convirtió en una guerra civil a gran escala, ya que las protestas pacíficas y localizadas se transformaron en una rebelión militarizada contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. El conflicto se intensificó significativamente cuando los rebeldes tomaron el control de territorios clave y de importantes centros urbanos. Jim comenzó a expresar su intención de viajar a Siria para informar sobre las atrocidades, y le dijo a Claire Gillis que planeaba ir con el fotoperiodista británico John Cantley, a quien había conocido en Libia el año anterior. Aunque Libia era peligrosa, la situación en Siria estaba en un nivel completamente diferente. A pesar de los riesgos y la preocupación expresada por su familia y amigos, en el otoño de 2012, Jim viajó a Siria para cubrir la guerra como corresponsal independiente. El periodismo de Jim en Siria se centró en humanizar el sufrimiento de la población civil de la guerra civil y en proporcionar una perspectiva objetiva desde el terreno sobre las fuerzas rebeldes fracturadas. Pasó mucho tiempo en hospitales, refugios improvisados y vecindarios devastados, capturando el trauma crudo y el espíritu resiliente de los sirios comunes. Como reportero de video independiente, contribuyendo principalmente para Global Post y Agence France Presse, era conocido por adentrarse a fondo en zonas de alto riesgo como Alepo y la provincia de Idlib. Jim era conocido por operar con equipo mínimo, lo que le permitía viajar ligero y ganarse rápidamente la confianza tanto de los locales como de los combatientes rebeldes. Demostró una gran valentía al ponerse en situaciones cada vez más peligrosas. Y a medida que las principales cadenas de noticias comenzaron a retirar a su personal de Siria debido al aumento del riesgo de secuestro, periodistas independientes que cubrían conflictos como Jim se convirtieron en la principal fuente a través de la cual el mundo fue testigo de las atrocidades crecientes de la guerra. Sin embargo, no era ajeno a los riesgos involucrados, y poco antes de ser secuestrado por segunda vez, Jim y sus compañeros periodistas notaron un cambio significativo en las relaciones entre ellos y los civiles, que antes los habían recibido con los brazos abiertos. También existía esa amenaza aún desconocida del ISIS, que estaba pasando de ser una insurgencia clandestina en Irak a convertirse en una fuerza militante formidable en la guerra civil siria. Este grupo islámico escindido tenía un profundo odio hacia Occidente, y en particular hacia Estados Unidos y el Reino Unido, poniendo a periodistas como Jim y sus colegas en grave peligro. El 22 de noviembre de 2012, Jim Foley, John Cantley y su traductor sirio, Mustafa Ali, estaban trabajando en un cibercafé en Binish, Siria. Mientras descargaban material de video, John supuestamente molestó en broma a un hombre de barba tupida en el café. El hombre, a quien no conocían, no encontró graciosa la broma y se fue poco después. Investigaciones posteriores sugirieron que el hombre pudo haber estado monitoreando activamente las comunicaciones por correo electrónico de los periodistas desde el café, comprometiendo su identidad e itinerario. Después de salir del café, los periodistas contrataron a un taxista local para que los llevara hacia el norte, rumbo a la frontera con Turquía, donde estarían a salvo. Mientras conducían por la provincia de Idlib hacia la torre de Taftanas, un destacamento organizado de yihadistas armados los estaba esperando, obligando a su vehículo a salirse del camino.
Los hombres armados entonces sacaron a Foley y Cantley del taxi a punta de pistola, diciéndoles inicialmente que solo serían detenidos por 5 minutos para interrogarlos. Sin embargo, no hubo ningún interrogatorio. En su lugar, los ataron y los arrojaron al maletero de un auto. Después de un breve interrogatorio, los hombres armados liberaron al taxista sirio y a Mustafa Ali, antes de huir a toda velocidad con los 2 periodistas occidentales. Antes de irse, uno de los secuestradores enmascarados le lanzó a Ali una última amenaza ominosa. Si intentas seguirnos, te mataremos. A pesar de esta amenaza, Ali alertó a las autoridades y proporcionó un testimonio crucial como testigo de los momentos previos al secuestro, incluyendo la descripción del hombre sospechoso que no era sirio y que los había observado en el café Internet apenas una hora antes del ataque. Foley y Cantley fueron retenidos inicialmente por una célula local de yihadistas extranjeros, antes de ser trasladados a una red central de prisiones del ISIS, junto con más de 20 rehenes occidentales. Durante sus 636 días de cautiverio, Jim soportó una red subterránea de prisiones, tortura física extrema y una inanición sistemática bajo el ISIS. Por ser estadounidense, él soportó la mayor parte de la ira de sus captores, y era rutinariamente seleccionado para recibir un trato más severo, simulacros de ejecución y crueles juegos psicológicos. Sus captores sometieron a Jim y a otros occidentales a golpizas regulares y ahogamiento simulado. Con frecuencia los trasladaban a diferentes lugares ocultos y los obligaban a vivir en celdas oscuras y hacinadas, a menudo enfrentando frío y una severa inanición. Sin embargo, a pesar de estas brutales condiciones, los relatos de sus compañeros de celda sobrevivientes revelan que Jim se convirtió en un pilar de fortaleza emocional, liderazgo y compasión para sus compañeros rehenes. Para combatir la desesperación psicológica, ayudó a organizar distracciones mentales como juegos de memoria, debates y complejos torneos de juegos como Damas y Risk. Los sobrevivientes contaron cómo Jim compartía frecuentemente sus escasas raciones con aquellos que estaban débiles o enfermos. Él dirigía largas discusiones grupales sobre deportes, películas y recuerdos de la infancia para aliviar la tensión. Y como católico de toda la vida, se apoyó profundamente en la oración y fomentó un ambiente donde los cautivos de diferentes religiones y orígenes podían apoyarse abiertamente entre sí en lo espiritual. En ocasiones, los rehenes eran vigilados por una notoria célula de 4 miembros de terroristas británicos del ISIS. Los cautivos le dieron a este grupo el sombrío apodo de los Beatles, inspirado en la banda de rock inglesa debido a sus distintivos acentos londinenses. El cabecilla, y por mucho el más brutal de estos guardias, era Mohamed Emwazi, quien era más conocido en los medios como John el Yihadista. El resto del grupo lo conformaban Alexander Coty y George, quien trabajaba principalmente como reclutador, y era un interrogador excepcionalmente cruel. Al-Shafi al-Shaikh, Ringo, quien actuaba como el principal encargado de imponer la disciplina del grupo, orquestando complejas demandas de rescate y abusos físicos. Ain Davis, Paul, un exmiembro de una pandilla de Londres y traficante de drogas que viajó a Siria para unirse al ISIS. Los rehenes sobrevivientes testificaron después que los Beatles eran temidos mucho más que los guardias locales sirios o iraquíes del ISIS, porque se deleitaban en torturas psicológicas y físicas sumamente creativas y profundamente sádicas. Sus acciones documentadas incluían parodias crueles de canciones. Frecuentemente, obligaban a los prisioneros a cantar una parodia retorcida del éxito de los Eagles, Hotel California, reescribiendo la letra como Hotel Osama, con el estribillo forzado: «Nunca te irás de aquí». Clubes de pelea. Obligaban a los rehenes hambrientos y debilitados a pelear físicamente entre ellos hasta que colapsaban por el agotamiento y realizaban simulacros de ejecución. Sometían regularmente a Foley y a otros a simulacros de ahorcamiento, ahogamiento simulado y crucifixiones contra las paredes. Ponían armas en la cabeza de los cautivos, apretaban el gatillo con las cámaras vacías y se reían de su terror. En las semanas posteriores al secuestro, la familia de Foley y su principal empleador, Global Post, no recibieron ninguna comunicación ni demandas de rescate. No tenían idea si estaba vivo o muerto, y por extrema precaución y temor por su seguridad,
la familia y las organizaciones de medios inicialmente decidieron mantener el caso en reserva, esperando evitar que su valor como un rehén de alto perfil se disparara entre captores desconocidos. Los esfuerzos de investigación se centraron en rastrear el trayecto que Jim había tomado, desde Taftanas hacia la frontera con Turquía. Sin embargo, las primeras pistas se agotaron rápidamente, ya que lo fueron pasando de una facción rebelde a otra, antes de ser transferido finalmente al ISIS. Durante más de un año, la familia Foley no recibió ninguna confirmación directa de que Jim estuviera vivo. No fue hasta finales de 2013 que los cautivos europeos liberados proporcionaron la primera evidencia concreta de que él seguía vivo. Describieron una red de prisiones subterráneas ocultas en Siria donde Jim estaba detenido, junto con casi 2 docenas de otros rehenes occidentales. Y luego, en diciembre de 2013, los captores de ISIS finalmente iniciaron contacto haciendo a Foley 3 preguntas personales profundamente íntimas para probar su identidad ante su familia, incluyendo preguntar quién lloró en la boda de su hermano. Este breve contacto despertó una inmensa esperanza en la familia. Mientras que países europeos como Francia y España negociaron con éxito y pagaron rescates de varios millones de dólares para liberar a sus ciudadanos, el gobierno de Estados Unidos mantuvo una estricta política de no hacer concesiones. Incluso amenazaron a la familia Foley con enjuiciamiento penal si intentaban recaudar y pagar un rescate privado. ISIS exigía la asombrosa cantidad de $100 millones al gobierno de Estados Unidos y la liberación de prisioneros musulmanes específicos, condiciones que Estados Unidos se negó a cumplir. Sin embargo, en julio de 2014, Estados Unidos sí tomó medidas para intentar rescatar a Foley y a otros rehenes occidentales, al lanzar una operación militar secreta autorizada por el presidente Barack Obama. Esta misión altamente clasificada penetró profundamente en territorio enemigo, tras recopilar inteligencia que identificó la ubicación del rehén. Imágenes satelitales y drones de vigilancia ubicaron la red que retenía a rehenes de alto valor en una refinería de petróleo industrial y un complejo carcelario cerca del bastión del ISIS en Raqqa, Siria. El Pentágono desplegó varias docenas de comandos de élite, compuestos principalmente por operadores de la Fuerza Delta, junto con SEALs de la Marina. La incursión se llevó a cabo en plena noche. Los comandos fueron transportados a través de la frontera usando helicópteros Black Hawk fuertemente modificados y armados, operados por el Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales número 160 del Ejército. Estaban protegidos por una cobertura de aviones de combate de ala fija, armados y drones. Al aterrizar cerca del complejo, los comandos se vieron involucrados de inmediato en un feroz tiroteo con militantes de ISIS. Las fuerzas estadounidenses rápidamente superaron a los combatientes, matando a un número significativo de militantes de ISIS. Una vez dentro del complejo, los operadores de la Fuerza Delta avanzaron por el edificio habitación por habitación. Encontraron esposas, pruebas de ADN y muestras de cabello que confirmaban que Foley y otros occidentales realmente habían estado retenidos allí, pero las celdas estaban vacías. Los militares habían llegado con días o semanas de retraso. La misión permaneció completamente clasificada hasta el 20 de agosto de 2014. Como los guardias prohibieron la comunicación escrita, Jim le pidió a un rehén danés que iba a ser liberado, Daniel Ray Ottesen, que memorizara una carta para su familia. Y cuando Ottesen fue liberado en junio de 2014, le dictó la carta a los padres de Foley. En la carta, Jim detalló los juegos que jugaban, expresó su profundo amor por su familia y les pidió que se mantuvieran fuertes. Él declaró explícitamente: «Sé que están pensando en mí y rezando por mí, y estoy muy agradecido. Siento a todos ustedes cerca de mí, especialmente cuando rezo». Poco después de escuchar el mensaje desgarrador de su hijo, los Foley recibieron algo mucho más siniestro. El 13 de agosto de 2014, sus captores enviaron un último y escalofriante correo electrónico, en el que criticaron duramente a Estados Unidos por lanzar recientes ataques aéreos contra posiciones del ISIS en Anbar, al norte de Irak, afirmando: «Ustedes no perdonan a nuestros débiles, ancianos, mujeres ni niños, así que nosotros no perdonaremos a los suyos. Ustedes y sus ciudadanos pagarán el precio de sus bombardeos, siendo el primero de ellos la sangre del ciudadano estadounidense James Foley. Él será ejecutado como resultado directo de sus agresiones contra nosotros». A diferencia de comunicaciones anteriores, este mensaje no contenía negociaciones de rescate ni demandas de intercambio de prisioneros. Fue una declaración explícita de la intención de matar. La familia Foley
envió desesperadamente el correo electrónico a funcionarios del gobierno de Estados Unidos y respondió a los captores, suplicando misericordia, pero no recibieron respuesta. El 19 de agosto de 2014, ISIS subió a YouTube y Twitter un video de propaganda muy elaborado de 5 minutos, titulado Un mensaje para América. El video conmocionó a la comunidad internacional y se desarrolló en una secuencia teatral calculada. En el video, Jim aparece con la cabeza rapada, vistiendo un overol naranja, una referencia visual deliberada a los uniformes usados por los detenidos musulmanes en la prisión militar estadounidense de la bahía de Guantánamo. Estaba en una ladera desértica y árida, blanqueada por el sol, en las afueras de Raqqa, Siria, arrodillado junto a un militante enmascarado vestido de negro. Y fue obligado a leer un guión previamente preparado, en el que pedía a su familia y amigos que se levantaran contra sus verdaderos asesinos, el gobierno de Estados Unidos, afirmando que su muerte inminente era una consecuencia directa de la política exterior estadounidense. El militante enmascarado habló ante la cámara con un acento londinense claro y distintivo. Más tarde fue identificado como Mohamed Emwazi, John el Yihadista. Él dio una advertencia directa al presidente Barack Obama, diciendo que cualquier otra intervención de Estados Unidos en Irak resultaría en la muerte de más estadounidenses. John el Yihadista luego usó un cuchillo de combate para comenzar a decapitar a Jim. El video luego cambió de toma, mostrando una imagen final horrible del cuerpo de Foley, antes de mostrar a un segundo rehén estadounidense, el periodista Steven Sotloff, arrodillado en el mismo lugar. John el Yihadista advirtió que la vida de Sotloff dependía de las próximas acciones de Obama. Por razones obvias no mostraremos el video, pero sí tenemos un documental en profundidad sobre John el Yihadista. Dentro de las 24 horas de la publicación, el FBI y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos autentificaron completamente el video, confirmando que Jim había sido asesinado. Esto marcó la primera vez que ISIS asesinó públicamente a un ciudadano estadounidense. Diane Foley, la madre de James, publicó una declaración desgarradora en Facebook que llegó a definir la resiliencia de su familia. Nunca hemos estado más orgullosos de nuestro hijo Jim. Dio su vida tratando de mostrarle al mundo el sufrimiento del pueblo sirio. Imploramos a los secuestradores que perdonen la vida de los rehenes restantes. Como Jim, ellos son inocentes. Ellos no tienen control sobre la política del gobierno estadounidense. Si ISIS pensó que el asesinato público de Jim Foley iba a disuadir a Estados Unidos, estaban equivocados. Tuvo el efecto contrario. Unificó la opinión pública estadounidense y aceleró las operaciones militares de Estados Unidos. En cuestión de semanas, el presidente Obama autorizó la expansión de los ataques aéreos desde Irak directamente hacia Siria, marcando el inicio oficial de la campaña integral de la coalición internacional para destruir a ISIS. John fue secuestrado junto con Jim, pero su destino sigue siendo desconocido. A diferencia de otros rehenes occidentales que fueron ejecutados ante las cámaras, John le perdonaron la vida y lo utilizaron como portavoz de los captores. Bajo una fuerte presión, apareció en 14 videos de propaganda y contribuyó con artículos para la publicación del grupo terrorista. Sin embargo, después de aparecer en un video de propaganda de ISIS filmado en Mosul, Irak, en diciembre de 2016, desapareció del ojo público. Desde entonces, ha habido informes contradictorios sobre lo que le sucedió. Muchos creen que probablemente fue asesinado en un ataque aéreo de la coalición durante la feroz batalla de Mosul, a finales de 2016 o principios de 2017. Sin embargo, en 2019, el gobierno del Reino Unido mencionó brevemente que creían que podría seguir vivo en los últimos reductos del territorio de ISIS, en el este de Siria, aunque nunca ha surgido ninguna evidencia concreta ni prueba de vida que respalde esta afirmación. Documentales de medios, incluyendo la serie de la BBC Hostage, han intentado rastrear sus últimos movimientos conocidos sin éxito. Después de años de mantener la esperanza, su familia finalmente aceptó su probable fallecimiento y realizó un servicio funerario en su memoria. A fecha de 2026, todavía existe una posibilidad muy pequeña de que John siga con vida, y todo lo que podemos hacer es esperar que algún día sea encontrado. En los años posteriores a la muerte de James, su familia transformó su dolor en una fuerza poderosa para el cambio institucional, lo que culminó en cambios históricos en la política de rehenes de Estados Unidos,
y en condenas federales históricas contra sus captores. Impulsado por la intensa defensa pública de Dianne Foley, el presidente Barack Obama ordenó una revisión exhaustiva de arriba a abajo sobre cómo Estados Unidos maneja los casos de rehenes. Esto llevó a la Orden Ejecutiva Presidencial 13.698 en junio de 2015, que alteró fundamentalmente las operaciones del gobierno. El gobierno de Estados Unidos dejó oficialmente de amenazar a las familias con enjuiciamiento penal o tiempo en la cárcel si intentaban recaudar fondos privados para pagar el rescate para liberar a sus seres queridos. También crearon un centro dedicado de múltiples agencias que conecta al FBI, la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa para compartir inteligencia en tiempo real directamente con las familias. La política estableció el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, un puesto diplomático de alto nivel enfocado completamente en negociar la liberación de estadounidenses detenidos injustamente o tomados como rehenes en el extranjero. En respuesta al asesinato de su hijo, Dianne Foley estableció la James W. Foley Legacy Foundation, un importante grupo de defensa dedicado a los rehenes estadounidenses. Lamentablemente, todo llegó demasiado tarde para salvar a Jim. La búsqueda de la célula británica del ISIS, responsable de la tortura y asesinato de Foley, se convirtió en una prioridad para el gobierno de Estados Unidos. Y en noviembre de 2015, un ataque con drones estadounidense en Raqqa, Siria, logró localizar y eliminar a yihadista John. Los miembros de SAL, Alexander Koti y al-Shafi al-Shaikh, fueron capturados por fuerzas kurdas sirias mientras intentaban escapar a Turquía en 2018. El dúo fue extraditado a Virginia para ser juzgado. Koti se declaró culpable en 2021. Al-Shafi luchó contra los cargos, pero fue declarado culpable durante un emotivo juicio en abril de 2022, que contó con el testimonio de rehenes europeos sobrevivientes y Dianne Foley. Tanto Koti como al-Shaikh fueron sentenciados a 8 cadenas perpetuas concurrentes sin posibilidad de libertad condicional. Están cumpliendo sus sentencias en penitenciarías federales de alta seguridad en Estados Unidos. En un hecho inusual y extraordinario ocurrido después del juicio, Dianne Foley utilizó una disposición en el acuerdo de culpabilidad de Alexander Koti que requería que él se reuniera con las familias de las víctimas. En varias reuniones cara a cara en un tribunal federal, Dianne se sentó frente al asesino de su hijo para buscar respuestas sobre los últimos días de James y ofrecerle su perdón personal. Un evento que se convirtió en el centro de atención de los medios globales y del libro de 2024, A Man Who Dogged the World. En sus conferencias públicas y en sus memorias, American Mother, Dianne Foley ha cuestionado suavemente la frase, murió haciendo lo que amaba. Ella ha enfatizado que aunque Jim amaba profundamente su trabajo y a las personas sobre las que informaba, nadie ama ser capturado, torturado o ejecutado. Afirmando que él amaba a su familia, a sus amigos y a la vida misma. Su muerte fue un acto horrible de terrorismo, no un final inevitable o poético para una carrera. Su verdadero legado no se encuentra en la forma trágica en que murió, sino en el trabajo duradero para proteger a otros periodistas y liberar rehenes que se ha realizado en su nombre desde entonces.